tema era cómo ser el mejor estratega, ¿sí? Cómo ser el mejor estratega. Ustedes no se han preguntado por qué algunas personas tienen similares capacidades, tienen las mismas habilidades, tienen a veces hasta los mismos recursos, pero no tienen los mismos resultados. O sea, hay personas que pueden tener todo igual. Es más, si aquí yo les paso algo a ustedes para que hagan algo con algo que les dé, cada cual puede llevar ese algo a otro nivel según su estrategia, ¿sí? Entonces, las habilidades, las capacidades, al final no vienen siendo lo más importante en nosotros. Lo más importante va a ser lo que yo haga con lo que tengo. A veces decimos, cuando yo tenga esto y esto y esto, voy a poder hacer esto. Pero hay personas que teniendo muy poco han hecho cosas muy grandes. Algunos resultados, bueno, mira, aquí ya te ves, nombre bien, apagamos. Esto. Algunas cosas no se dan porque faltan dos componentes muy importantes. Uno son las metas u objetivos y lo otro es no generar estrategias efectivas. Yo no puedo hacer algo o con alguna cosa que tenga si no sé para qué sirve, si no sé para qué la tengo. Yo puedo tener una profesión, yo puedo tener un título, yo puedo tener un negocio, yo puedo tener una posesión, pero si yo no sé y no tengo una meta, un objetivo, si no tengo una estrategia clara, ese algo, eso que yo tengo, no va a dar fruto, no va a crecer. Y entonces aquí no se trata de suerte, no se trata de ser de buenas, no se trata de, fue chiripa como dicen, fue que, esta persona nació con estrella y yo nací estrellado. No se trata de eso, se trata de llevar a cabo las estrategias adecuadas. Entonces, ¿cómo surgen las estrategias? Las estrategias surgen tras alguna necesidad que tengamos. El no estar conformes con algo, o el sentir que las cosas podrían ser o hacerse de una mejor manera. De esta manera, nosotros podemos desarrollar una estrategia. Cuando las personas no están conformes, ahí es que empiezan a surgir las estrategias. Si yo estoy conforme con la vida que estoy teniendo, pues a mí no se me va a ocurrir nada para cambiarlo. Si yo estoy muy cómoda en la situación que estoy viviendo y vivo mi vida en una rutina así, ¿sí? Ustedes han visto los ratoncitos que hay gente que tiene en esos círculos. Sin darnos cuenta, cuando la comodidad llega a nuestra vida, nos convertimos en esos ratoncitos, ¿sí? Nuestro día a día va así. O sea, ustedes no han visto que ellos corren como si fueran a llegar muy lejos y van súper rápido. Nosotros vamos súper acelerados, pero sin una estrategia. Y de ese punto de donde estamos no nos movemos y pasan los días. Y pasan los meses, y pasan los años, y la vida de uno dando vueltas. ¿Y para dónde llegó? O sea, ¿a dónde está avanzando? ¿A dónde avanzó el ratoncito? Al mismo lugar. Y a veces pasan los días, pasan los años sin una estrategia porque no hay una necesidad, porque todo lo tenemos, porque tenemos un trabajo estable, porque pues la casa está cómoda, porque las cosas mal que mal, como están, pues me las aguanto, son llevaderas, entonces yo no asumo ningún cambio en ello. Imagínense que yo me encontraba con una historia que me llamó mucho la atención. Eso fue por allá en los años 40, donde un par de hermanos, ellos tenían una panadería y vendían pan. Y vendían el pan en caja tapada, cerrada. Entonces resulta de que ellos ponían el pan a exhibir y cuando de pronto el cliente llegaba y sacaba el pan, decía, mire, eso tiene moho. Entonces lo devolvían.
a ellos se les ocurrió algo que para nosotros ahora es muy común, la gran idea de poner el pan en bolsas transparentes. ¿Y qué causó eso? Pues que ellos pudieran estar viendo el estado del pan y así poderlo vender de primero. Y adivinen quiénes son ellos actualmente. Los dueños de Pan Bimbo. ¿Sí? Ellos se les ocurrió una idea, una estrategia para que no se les perdiera su pan. ¿Y ahora quiénes son? Pues nada más y nada menos que yo creo que uno de los que más vende pan en paquete. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque vieron una necesidad. La necesidad de no perder su producto. ¿Qué necesidades yo puedo ver en mi vida? Entonces vamos a ver, según el diccionario, ¿qué es una estrategia? Miren, hoy en día existen cantidad de libros, cantidad de documentales que hablan sobre estrategias efectivas, de cómo hacer las cosas. Bueno, usted busca en YouTube estrategias y eso le va a aparecer contenido. Pero todo eso no alcanza a mostrarnos o a llenarnos de cómo realmente tomar una decisión o realizar una estrategia en nuestra vida. Entonces, para ustedes, empiezo preguntándoles, ¿qué es una estrategia? O sea, cuando usted oye la palabra estrategia, ¿qué se le ocurre? Ajá, muy bien. ¿Qué más? Una forma de organizarme. Sí, puede ser. Un plan. Un plan, también. Para alcanzar los objetivos. Ajá. ¿Qué más? Es disponer como de los recursos que tengo en el momento para hacer algo definido. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes desarrollaron una estrategia? Piensen ahí, solo para ustedes, eso sí no me lo digan. Piensen, ¿cuándo fue la última vez que ustedes dejaron que su cabecita se ingeniara algo nuevo porque vieron una necesidad? ¿Cuándo fue la última vez? Nosotros desde pequeños hemos aprendido estrategias porque cuando uno jugaba, pues tenía que tener una estrategia para ganar, ¿sí? Uno decía, ay, ya sé qué vamos a hacer. Ahí se estaba creando una estrategia. ¿Y qué era eso? Era como una chispita. Usted estaba jugando su equipo con el de sus amiguitos y usted, ya se le ocurrió una idea. Ahí se estaban desarrollando. Pero llega un momento en que el cerebro, como les decía, como el ratoncito, de vivir en una monotonía, se apaga. Y uno dice, ay, a mí ya no me salen ideas. O sea, yo me acuerdo que yo era tan creativo, o sea, a mí se me ocurrían tantas cosas, porque ya no. Pues porque la monotonía, ese girar en un círculo, me va apagando. Entonces, según el diccionario, miren lo que es una estrategia. Dice, es la técnica y conjunto de actividades destinadas a conseguir un objetivo, lo que ustedes decían. Es el conjunto de las reglas que aseguran una decisión óptima en cada momento. Arte, traza para dirigir un asunto. Bueno, esa es la definición del diccionario. Entonces, para yo poder ser un gran estratega, yo necesito tener de mi lado al mejor estratega de todos. Al que vuelve y me enciende la lamparita, al que vuelve y me enciende la chispa, al que me saca de ese círculo donde yo estoy repitiendo lo mismo y me pone a vivir nuevas experiencias. Entonces, ¿ustedes han escuchado la historia de David y Goliat? Qué pena, yo tengo un problema aquí, lo resuelvo. Como entre mujeres, no hay ningún. ¿Ustedes han escuchado la historia de David y Goliat? ¿Sí la han escuchado? Sí, aquí está la hemos hablado. ¿Quién era David? David era un pastor de ovejas. Bueno, vengan después. David era un pastor de ovejas. Según la Biblia era un pitico en gente, caribonito, tiernito, ¿sí? Y apareció un gigante a atormentar al pueblo de Israel. Y este gigante
40 días vaya y venga y moleste y moleste. Y él como pastor de ovejas por casualidad llegó allí y él vio que en su corazón nacía el enfrentarse al gigante. Pero cuando yo hablo de la estrategia es porque miren, todos se habían enfrentado ante el gigante con una armadura, con ese coso que es de piedra, ¿cómo se llama? Esa grande con la que matan. Bueno, esas herramientas, espada y todo lo que puede cargar un soldado, ¿sí? Un soldado de esa época. Pero David dijo, yo con esas estrategias, yo no me siento cómodo. Y David nos muestra que cada cual desarrolla su propia estrategia para derrotar sus gigantes, ¿sí? David, a quien lo veía tan cosita de nada, con un solo tiro de una piedra mató al gigante. Y toda la honra y la gloria fue para Dios, porque cuando uno se enfrenta a situaciones más grandes que uno, con estrategias que uno no sabe ni de dónde salieron, la gloria y la honra es para Dios. Porque cuando la gloria y la honra es para el trabajo, para el dinero, para el jefe, para la familia, para la pareja, para los hijos, ahí no eran las estrategias que venían de parte de Dios. Fueron las estrategias que yo más fácil vi y que las asumí. Entonces, la mejor estrategia va a ser siempre depender de Dios. ¿Por qué? Porque los planes que Dios tiene para conmigo, como dice Isaías 55:9, son más altos de lo que yo me pueda imaginar. Los planes de Dios no son ni siquiera lo que yo estoy soñando, son muchísimo más grandes. Entonces, Dios a nosotros nos ha dado la capacidad para desarrollarnos en todas las áreas, no solamente en una. A veces uno se enfoca en un área y en esa mete todas las estrategias y descuida el resto de áreas. Las deja de un lado. Pero Dios quiere que nosotros tengamos en todas nuestras áreas prosperidad, porque sus pensamientos abarcan todo lo que nosotros somos. Entonces vamos a mirar cuáles son las áreas donde yo debo desarrollar una estrategia y aquí ya nos vamos a ir metiendo más al tema. Miren, estas son las áreas en las cuales nosotros necesitamos desarrollar estrategias. Mírenlas aquí y piensen en cuáles nos estamos enfocando, en cuáles de estas áreas estamos siendo efectivos o cuáles simplemente ya nos dimos por vencidos y ni siquiera desarrollamos más estrategias, sino que las dejamos ahí. ¿Cómo está nuestra área espiritual? ¿Cómo estamos con Dios? ¿Cómo está nuestra área personal, familiar, financiera, área laboral o profesional, área intelectual o el área física? Miren cada una de ellas, identifiquen ustedes cuál ustedes en este momento pueden decir, esta es la que yo más fuerte tengo, o esta y esta es la que más fuerte tengo, o ninguna tengo fuerte, o bueno, todas las tengo muy fuertes. Miren, son 2, 4, 7 años. 7. Necesito que las miren e identifiquen. 30 segundos. ¿Listo? ¿Ya identificaron más o menos en cuáles sí y en cuáles no? Entonces miren, hay 3 cosas que nosotros debemos hacer para poder poner a trabajar todo esto como un relojito, ¿sí? Y lo primero que yo tengo que hacer, es plantearme objetivos. ¿Qué objetivos tengo en cada una de estas áreas? ¿Qué objetivos tengo yo en mi área espiritual? No, pues mi objetivo es ir a las reuniones y de vez en cuando orar. En mi área emocional, ¿cómo está mi control de ira? ¿Cómo están mis emociones? ¿Cómo están mis reacciones? ¿Cómo está mi estrés? ¿Cómo está mi mente? ¿Qué objetivos tengo? Porque es que a veces esa área es la que uno más abandona y es el yo, es mi alma,
es cómo estoy. Entonces uno, lo más fácil, ¿sabe cuál es el área más fácil? ¿Cuál? En la que uno se enfoca y a veces se olvida del resto. Laboral. La laboral. ¿Por qué? Porque es a la que nos da el money, ¿cierto? Y eso es como que lo que uno dice, uy, no tengo que enfocarme, ¿qué estrategias para ganar más plata? ¿Qué más hago? ¿Cómo hago? ¿En qué más trabajo? ¿Dónde más voy? O sea, esa nos lleva a que esa chispa se prenda. Pero háblenme del alma. ¿Qué estrategias hay para cambiar esas actitudes que llevo arrastrando por años y que simplemente digo de malas yo soy así? Y no hay objetivos en mi cuerpo. Tal vez me quejo de algo que no me gusta, tal vez me quejo de algo de mí, pero no hago nada. De mi área familiar. ¿Será que invierto el mismo tiempo de buscar estrategias para mi hogar, para mis hijos, para los que me rodean? ¿O solamente mis estrategias están llevadas a un punto? Entonces, yo necesito definir cuáles son mis objetivos. Yo necesito definir qué acciones creo que serían las adecuadas para yo poder lograr eso que sé que necesito y con qué recursos cuento. Esto nos va a facilitar a nosotros poder realizar un plan. Y miren, para uno poder descubrir cuáles son las estrategias de Dios, hay unas herramientas y se las voy a presentar. Esto lo vamos a ver rapidito porque ahora vamos a hacer algo práctico. Entonces miren, ¿cómo descubrir las estrategias de Dios? Aquí tenemos 6 formas, 6 herramientas. La primera y la más importante es orar. Para yo poder descubrir las estrategias que Dios tiene para cada una de las áreas de mi vida, yo necesito orar. ¿Por qué? Porque yo cargado, yo no puedo dejar que mi mente se prenda. O sea, mi mente va a estar pensando en el problema, en la situación y no va a generar ideas nuevas. Entonces yo necesito orar, tener un tiempo especial con Dios y generar esa paz para poder empezar a descubrir esas estrategias que Dios me quiere dar. Luego viene la guía escritural, que es su palabra. Usar este libro, sea virtual o sea aquí. A mí me gusta más usar este, ¿saben por qué? Porque a veces yo antes usaba la Biblia de aquí, tengo una muy buena, una Biblia de estudio de mujeres, y me gusta mucho, pero resulta de que yo estoy leyéndola y llegó el mensaje. Y es importante, mi mamá, y veo que dice, vea, no sé qué, entonces me voy con de mi mamá, y ahí ven que termina uno en WhatsApp. ¿Sí? Entonces me salía la Biblia. Mientras que yo llego, pongo en silencio, lo pongo allá y pongo la Biblia. Y a veces cuando veo, hay una hora, o sea, llevo una hora estudiando y no me doy cuenta. Aquí, o sea, como que 15 minutos es mucho. Me entraron 3 mensajes y me entró uno y entonces me entró, recuerda hacer la consignación el día de hoy. Ay, la consignación, o sea, ¿cómo? ¿Sí? Entonces, esto es chévere porque lo cargamos. Pero no cambien el experimentar, leer la Biblia aquí. O sea, yo no sé, es una experiencia más profunda, o sea, como que tener el papel y el poder subrayar eso que Dios te dice, esa promesa, y allí yo puedo encontrar la estrategia de Dios y yo puedo ir y encontrar algo que Dios me había mirado, y aquí exactamente donde David con Goliat. Porque este último mes ha representado algo muy especial para mí. Y yo creo que ya la Biblia se abre sola ahí. Entonces, cuando yo necesito una estrategia, la Biblia me la dice. Bueno, les voy a contar un poquito de una estrategia que Dios me dio estos últimos días. Yo tenía una dificultad, necesitaba saber qué hacía. Y yo en mi corazón dije, yo ya no voy a luchar más, yo voy a dejar eso así. Yo no me voy a matar más mi cabeza porque, o sea, yo no puedo por eso. Y yo ya le había orado al Señor pero yo, o sea, yo ya estaba cansada, eso me producía lloro. Y el Señor me llevó a David contra Goliat. Y ahí me quién era yo. Pues David, ¿sí?
porque lo que yo necesitaba enfrentar era un Goliat. Todavía estoy contra él. Pero ese Goliat, a través de esto, Dios me daba los recursos porque Él me mostraba que yo debía utilizar lo que yo tenía, no las mismas herramientas de ellos, mis herramientas, las mías. Y mi herramienta era muy pequeñita, pero utilicé mi herramienta y yo sé que el Señor a través de esa herramienta va a darme una gran respuesta y creo que les voy a contar el resultado si maté a Goliat. Pero el caso es que yo no sabía qué hacer. Y a través de este hermoso libro, Dios me dio la sabiduría de qué hacer y cómo hacerlo. Otra cosa para descubrir la estrategia de Dios es consejo del guía espiritual. Si usted ya oró, leyó en la Biblia, acérquese a una persona que tenga un nivel más alto que usted, espiritual, y pídale consejo y dígale, tengo esta idea, tengo este plan, pero es que la estrategia no la tengo clara. Yo le he orado al Señor, yo he ido a su palabra y tengo esta idea. Y a través del consejo del guía, Dios le habla a uno o le afirma a uno. Porque muchas veces uno ya tiene la idea y la persona le dice a uno, el líder le dice a uno, haces, eso era lo que yo estaba pensando. Entonces, ¿qué es eso? Una afirmación. Entonces, no me puedo quedar encerrada en mí mismo, quedarme ahí, sino que yo también tengo que buscar a alguien que represente un nivel espiritual y pedir ese consejo. Lo otro es la guía del Espíritu Santo que no falle. Usted tiene una dificultad, no sabe qué hacer, tiene una idea, órele al Espíritu Santo, pídale, diga al Espíritu Santo, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué respondo? ¿Qué digo? Y el Espíritu Santo nos lo dio el Señor Jesús para eso, para ser el que responde inmediatamente. Y otra manera es tener la mente renovada. Y cuando hablamos de tener mente renovada es que yo necesito despojarme de las ideas basadas en las experiencias de otros. Yo no puedo buscar una estrategia conforme a cómo a otro le ha ido. Miren, nosotros tenemos un negocio que ustedes lo conocen, ¿cierto? Esto. Nosotros una vez hablábamos con alguien que maneja redes y nos decía que no debíamos publicar todos los días ni subir tantas cosas. Yo dije, pero es mi estrategia y me funciona de maravilla. Pero es que no se debe. A otros no, a nosotros sí. ¿Cuál es la estrategia que a mí me funciona? Entonces la mente renovada me hace de que, ¿qué tal que yo diga, ay, verdad, eso es lo que a todos les funciona? Yo también lo voy a hacer porque ¿para dónde va la gente? ¿Para dónde va Vicente? Entonces ahora la gente va y busca a alguien que le guíe, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Y entonces, todo el mundo lo está haciendo así. Y usted se mete a redes y ve todo igual. ¿Sí? Todo el mundo hace lo mismo. Y todos no tienen los mismos resultados. A unos les funciona, a otros no. Por eso es tan importante que mi mente esté renovada para que mis ideas sean propias. ¿De dónde te surgió eso? Pues el Espíritu Santo me lo puso en mi mente. Tener la mente renovada es estar abierto a nuevas ideas. ¿Qué hago? Tengo esto, ¿en qué lo meto? ¿O cómo hago tengo esta situación en mi casa? ¿Cómo lo hago? Viene otro, te da una idea que le funcionó a él, pero esa idea tal vez no te funciona a ti. ¿Sí? Entonces, la mente renovada me permite tener mis propias ideas. Y por último, yo creo que de lo más importante, orar, el primero y el último, confiar en Dios. Y ese confiar en Dios es creer en lo sobrenatural. Hay gente que no se mete a tener una estrategia en cualquiera de las áreas de su vida por falta de fe. Porque dice, pero es que eso no funciona. Es que yo vi que fulano lo hizo y no le funcionó. Yo vi que hay gente que lo ha hecho y no le funcionó. Entonces yo necesito tener la confianza puesta en Dios para tener la seguridad de que lo que Dios puso en mi corazón es porque a través de eso me va a dar la victoria. Que Dios ha puesto en mi corazón. Así los demás digan, eso no te va a funcionar. Si Dios lo pone en nuestro corazón, Dios nos va a dar la victoria. Y lo que les decía, o sea, a Dios le encanta lucirse.
A Dios le encanta que todo el mundo vaya en contra, porque ahí es cuando la gente puede ver lo sobrenatural de Dios. Porque cuando algo pasa por normal, por común, por suerte, como dicen, pues ahí la gloria y la honra no va a ser para él. Sí. Y como último, como conclusión, miren, para cada situación que enfrentemos, Dios nos va a dar las estrategias que nos lleven a alcanzar la victoria en todo lo que nos hayamos proyectado. Solo necesitamos acercarnos más a Él y poder escucharlo a través de sus diferentes formas de hablarnos. Cuando seguimos sus instrucciones, tendremos la seguridad que pase lo que pase, tendrá un buen fin, porque sus planes son mejores que los nuestros.